¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mucho gusto, mi nombre es Jair Flores y hago parte de este hermoso movimiento aproximadamente unos 5 años. Y hoy he tenido la oportunidad de venirles a hablar de la vida de una santa, de una mujer maravillosa. Pero primero vamos a empezar con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, yo te pido que en esta noche nos acompañes. Seas tú, Señor, poniendo en mi boca cada una de las palabras que quieres que diga. Que seas tú mandándome el Espíritu Santo de Dios para que me ilumine, para que todo lo que diga sea para tu gloria y honra, Señor. Amado Señor Jesús, pido la intercesión de Santa Laura Montoya de Upegui en este momento, que sea ella enseñándonos a ser fiel, a ser misericordiosos, a ver a Jesús en el prójimo, especialmente en aquel que está mucho más necesitado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, siempre por los siglos de los siglos. Amén. Santa Laura Montoya de Upegui, o más conocida como la Madre Laura, nació el 26 de mayo de 1874 en Antioquia, hija del señor Juan Montoya y de la señora Dolores de Upegui. Su padre murió antes de que Laura pudiera conocerlo, murió a causa de la religión y murió sin sacramentos. La señora Dolores junto a sus hijas se dedicaron toda la vida a orar por la vida de aquel que había matado a su esposo. Y Laura un día le pregunta a su mamá que quién era ese familiar por el cual ellos oraban tanto, la cual la madre le responde: Laura, no es un familiar de nosotros, fue el asesino de tu padre, y oramos por él porque hay que orar por las personas que nos han lastimado. Desde muy pequeña, la madre Laura tuvo ese llamado de Dios, tuvo ese sentir en su corazón de que el Señor la estaba llamando para algo mucho más. Es muy curioso porque ella veía a sus hermanas y se comparaba con ellas, decía que ella era demasiado fea para poder tener un esposo y que por eso era que el Señor la llamaba hacia la vocación, hacia la vida religiosa. Pero esta, después de sus estudios, se dedicó y tenía un anhelo por ser maestra. Y acá, cuando se internó para formarse, para ser maestra, hizo en un pequeño cuarto una pequeña capsulita, por así llamarle, donde ella se flagelaba, donde ella tenía intimidad con el Señor, donde ella oraba, porque la Madre Laura desde muy pequeña le ofrecía al Señor su sufrimiento, se ponía sigilos, se flagelaba, le decía al Señor que toda su poquedad se la entregaba, esto aún sin tener un conocimiento profundo de lo que el Señor iba a hacer en ella. Y así, poco a poco, el Señor la fue formando, la fue llamando. Y empieza ella a querer irse de misión, a misionar en los pueblitos cerca de Antioquia, Bada, Beida. Aquí ya tiene los primeros contactos con los indígenas. Pero va como formadora, a enseñarle a estos pobres indiecitos lo que el Señor le ha puesto en su corazón, a formarlos, a enseñarles el nombre de la Santísima Virgen María, porque Santa Laura Montoya entró a la vida de los indígenas, entró a la selva por medio de la Santísima Virgen María. Ella llegó dando a conocer a nuestra Madre Celestial, para luego poder dar a conocer al Dios de Dios. La Madre Laura tenía que hacer grandes sacrificios para poder recibir a Jesús en Eucaristía, dado que ella vivía en el pueblo y tenía que trasladarse hacia la ciudad, donde realizaban una Eucaristía diaria los domingos, y se iba sin permiso de sus abuelos, porque hubo un momento donde vivió con sus abuelos maternos y se escapaba, cogía un caballo y llegaba a la Santa Eucaristía con el fin único de recibir a Jesús. Ella decía: tengo una sed tan grande que solo tú, Dios mío, puedes saciarla. Y tanto así que aquí sale la frase: Señor, dame almas y quítame lo que quieras. Somos dos sedientos, tú de almas y yo de saciar tu sed. Y todo no fue maravilla, todo no fue fácil. La Madre Laura tuvo muchos inconvenientes, e incluso la misma iglesia se puso en contra de ella. Obispos, sacerdotes le dieron la espalda. Decían que cómo era posible que una mujer fuera de misión, cómo era posible que una mujer
fuera a evangelizar a los indígenas. Recordemos que hace mucho tiempo atrás la mujer no tenía el valor, por decirlo así, de poder llevar la palabra de Dios. No era digna de poder mencionar a Dios a los demás, porque esto era responsabilidad de los hombres. Pero vemos cómo el Señor escoge y elige a la persona que Él desea para cada misión. Y así fue como la introdujo a ella en la selva, la introdujo a ella en esta vida de misión. Y poco a poco, siendo ella solita, con otras compañeras también formadoras, también docentes, fueron dando a conocer la palabra de Dios, se fueron formando. Tuvo un guía espiritual, que es el que le dice que debe escribir un libro con todas sus memorias. Y de aquí es donde nace la historia de Santa Laura, cuando ella empieza a escribir ese libro, que es la autobiografía que se llama La historia de un alma, porque allí ella dice: esto lo escribo no para vanagloriarme a mí, sino para darle gloria al que lo está haciendo todo. No fue fácil entrar a la vida de los indígenas. Los indígenas no querían que ella entrara allí, e incluso le ponían condiciones. Uno de esos, para que ellos se dejaran bautizar, le dijeron: dile a tu Dios que quite langostas. En ese momento había una plaga en la selva de langostas. Dile a tu Dios que quite langostas y tú puedes hablarnos de tu Dios. La Madre Laura no dudó, dijo sí. Esta petición de los indígenas, la Madre Laura no se negó, dijo que sí y enseguida confió. Fue y se encerró en una pequeña parroquia que había, de rodillas, hizo ayuno y oración por 3 días. Y cuando salió, ya el Señor había quitado esa plaga de la selva. Y los indígenas se dieron a escuchar la catequesis del bautismo, se dieron a bautizarse. La primera palabra que los indígenas pudieron mencionar fue María, Madre mía. Cóndor lo decía, y esto daba tanta alegría a la Madre Laura, le llenaba tanto su corazón, que ella le decía: Señor, tú lo has hecho todo. María, Madre mía. Los indígenas diariamente lo decían: María, Madre mía. La Madre Laura hace una Eucaristía en la selva, y cuando el sacerdote está sosteniendo el cuerpo de Cristo, mostrándolo al pueblo, la hostia se desprende de sus manos y levita alrededor de todos los indígenas, y la hostia se postra frente a una cruz que había allí. En ese momento la Madre Laura siente la confirmación de que el Señor está ahí con ella, de que Dios la está acompañando y de que ella no está sola. La Madre Laura vio la mano del Señor, su misericordia a todo lo largo de este proceso. Tanto así que estaban construyendo la casa donde iba a vivir, pues para poder tener contacto con los indígenas. Y ese día estaba lloviendo fuertemente. Tan fuerte estaba lloviendo que sus compañeros le decían que no podían construir porque la lluvia iba a inundar el rancho. Y la Madre Laura le pide tanto a Dios que en ese momento el único lugar donde dejó de llover era allí, donde ella estaba construyendo su ranchito para poder recibir a los indígenas, para poder tener las catequesis, para poder ayudarles. Y es así como poco a poco, con ayuda de sacerdotes y de algunos obispos, después de ver de que sí era la mano de Dios que estaba actuando por medio de ella, ella crea su comunidad, que se llama Hijas de Catalina de Siena y la Inmaculada Concepción. Y a esto se le une su mamá, sus hermanas y mujeres también sedientas por darle al Señor almas. Y empiezan este proceso de evangelización. La Madre Laura hacía ayunos, oración, mortificación, y todo se lo entregaba a Dios. Ponía a otros primero que ella, porque quería morir como Cristo había muerto por nosotros en la cruz. Esta santa nos deja una enseñanza muy grande, aparte de que es nuestra santa colombiana, ¿sí? Nos enseña cómo, a pesar de las adversidades, a pesar de que nadie cree en nosotros, si tenemos el respaldo de Dios, vamos a poder cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. La Madre Laura renunció a todo, lo dejó todo por seguir a Dios, por seguir ese llamado que el Señor había puesto en su corazón.
Y quizás así el Señor hoy y muchas veces nos está llamando, así como llamó a la Madre Laura, pero nos da miedo. Pero el Señor no llama ni a sabios ni a entendidos, a los más pequeños, a los más humildes. Es a los que el Señor llama para esas misiones impresionantes, porque el Señor nos va a respaldar. Así como respaldó a la Madre Laura, nos va a respaldar a cada uno de nosotros. Y de manera muy particular, esta es mi santa devoción. Tengo una unión con ella bastante grande. Yo tuve la oportunidad de irme de misión a Leticias, al Amazonas. Y allá solo hay dos comunidades religiosas. Y una de esas son las Lauritas. Entonces mi contacto con ella fue tanto porque sentía como la Madre Laura me decía, es que aquí estoy yo. Y pues en el Amazonas aún hay indígenas, no como los del tiempo de la Madre Laura, pero indígenas que aún no conocen a Dios, indígenas que aún no saben lo que es la Santa Eucaristía. Y yo me uní tanto a Santa Laura en ese tiempo de misión, que ella se convirtió en mi guía espiritual. Cuando yo no sabía qué hacer, cuando me sentía solo, anonadado, iba y leía el libro de su autobiografía. Y también leía otro libro que ella tiene, que son Las voces de la naturaleza. Y allí sentía que Dios me hablaba y me decía, al tal cosa, es por este camino. Pero es porque la Madre Laura ha estado allí. Entonces, hay que pedirle mucho que nos dé la gracia de poder ser humildes, sencillos, de poder ser confiados, pero sobre todo ser abandonados en el Señor. Ella siempre confió en Él, se abandonó en Él. Ella se comprometía con los indígenas y sabía que Dios le iba a cumplir, porque quien iba a quedar mal era Él, no ella. Ella le decía, yo solo vengo a pedirte, son para tus almas. El que va a quedar mal eres tú, no soy yo, porque yo solo estoy hablando por ti, soy tu instrumento. Así como la Madre Laura fue ese instrumento del Señor en ese momento, tú y yo también hemos sido solamente ese instrumento de amor donde el Señor ha hablado por medio de nosotros, nos ha llevado a evangelizar. Entonces en esta noche de manera muy especial vamos a pedir la gracia de ser como Santa Laura Montoya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, tú que dotaste a Santa Laura Montoya con todas las virtudes que las caracterizaron para poder evangelizar, te pido que en imitación de ella podamos entrar en contacto con las almas y darles a conocer tu amor. Que podamos, amado Señor Jesús, sentir ese anhelo, ese ardor que sentía ella por las almas, de poder salvarlas, de poder llevarle tu palabra de salvación. A ti, Santa Laura Montoya, pido tu intercesión en estos momentos, que seas tú enseñándonos el verdadero abandono, la verdadera humildad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María.